Muy bien. Vamos a hablar de un personaje mítico, muy poco transitado. Se trata de Hipólito, no de don Hipólito Yrigoyen el peludo, sino de otro personaje mítico anterior, que es el hijo de Teseo. Teseo, usted sabe que tuvo amores con algunas personas, pero entre ellas con una amazona. ¿Recuerdan las amazonas? Aquellas mujeres guerreras que, según se cuentan, tenían tan solo un seno, y el que le faltaba dejaba espacio para acomodar el arco, ya que eran flecheras viejas. Con la amazona Antíoque, Teseo, el famoso héroe de Atenas, tuvo un hijo, y ese hijo era Hipólito. De su mamá, la amazona, Hipólito heredó la pasión por la caza y las prácticas violentas. Entre todas las deidades, desde luego, distinguía con especial veneración a Ártemis, que era la diosa de la caza. En cambio, despreciaba a Afrodita, la diosa del amor. Siempre pasaba eso: el que amaba a Afrodita despreciaba a Ártemis y viceversa. Hipólito era en realidad hijo ilegítimo de Teseo, porque la mujer de Teseo era Fedra, que en realidad había empezado por ser su cuñada. Fedra era la hermana de Ariadna, aquella muchacha que le ofreció el ovillo de hilo cuando Teseo se metió en el laberinto de Creta para encontrar al Minotauro. Como todos se perdían en aquel laberinto, la astuta Adriana, mejor dicho todavía, Ariadna. Bueno. A mis amigas que se llaman Adriana les digo Ariadna, y a la verdadera Ariadna, hoy que tengo la ocasión de decir el nombre, vengo y le digo Adriana. Todo mal. El caso es que Ariadna le dio un ovillo y le dijo: mira, metele para adentro y para volver. Después seguís el hilo. Seguís el hilo, chao. No importa, todo estaba bien con Ariadna, pero después hubo un episodio en una isla, ya lo vamos a contar. De golpe y porrazo, Teseo vuelve a Atenas con Fedra, que era la hermana de Ariadna. No hay cosa más obscena que una cuñada. Y más obscena y desde luego más tentadora. Sí. Porque se supone que la hermana de nuestra novia se le parece de algún modo, y sin embargo no es. Eso es una combinación perfecta. Se le parece, lo cual está bien, pero, y aquí viene la cosa fundamental, no es. Claro. No es. Bien. El caso es que terminó casado con Fedra. Para evitar ciertos líos, Teseo mandó a Hipólito lejos, a vivir, no tan lejos, a Tresén, donde él también había pasado parte de su juventud. Efectivamente, allí vivía Teseo cuando era adolescente. Ya recordamos las cosas que le pasaron a Teseo en el camino desde Tresén a Atenas. Ahí se encontró con una serie de bandoleros y de monstruos. Se encontró, por ejemplo, con el famoso Procusto, que tenía 2 lechos, o quizá era uno. Te hacía acostar en una cama, tenía uno en realidad. Te hacía acostar en una cama, y si la cama era muy corta para vos, te cortaba lo que sobraba. Y si era muy larga para vos, te estiraba de tal modo que te reventaba. Pero ese era uno solamente de los muchos monstruos que había en el camino de Tresén a Atenas. Ese camino ya estaba limpio de todo bandolero, gracias precisamente a la acción de Teseo, que se encargó de liquidarlos a todos. Ahora ya Teseo, más grande, casado y con un hijo joven, lo mandó a vivir al tipo a Tresén. Una vez allí, Hipólito erigió un templo a la diosa Ártemis, a la que, como hemos dicho, adoraba. Esta construcción ofendió a Afrodita. Eran muy celosas estas dos diosas. Y Afrodita, para vengarse, hizo que Fedra, la esposa de Teseo, se enamorara de Hipólito. Perdón, le pido perdón a los analistas, acabo de golpear el micrófono. Hizo la diosa, tenía esta virtud, la diosa del amor, te hacía enamorar de quien ella quería. Entonces inspiró en Fedra, en la mujer de Teseo, un amor
espantoso y apasionado por Hipólito. Esto fue cuando ambos, Fedra e Hipólito, asistieron a los misterios eleusinos, los misterios de Eleusis, de los cuales ya hablaremos. El día de los misterios, Hipólito llegó con una túnica blanca, el pelo adornado con una guirnalda, y aunque sus rasgos tenían una expresión muy dura, Fedra lo encontró adorable y se enamoró. Por esos tiempos Teseo andaba de viaje. Justo, mirá vos. Fedra, libre de su esposo, siguió a Hipólito a Tresén. Allí mandó a construir el templo de Afrodita Atisbadora. Atención. Construyó el templo de Afrodita Atisbadora en un lugar desde el que se podía espiar el gimnasio, justamente. Y desde allí atisbaban. Fedra observaba a Hipólito todos los días cuando practicaba atletismo completamente desnudo, tal como cierto que de aquella época los griegos jugaban a la pelota, tal como los dioses los habían traído al mundo. Y hacían la barrera en los tiros libres igual. Exactamente. Todo igual. Cuenta Graves que en el recinto del templo había un mirto cuyas hojas taladraba Fedra con una horquilla del pelo cuando lo veía dar saltos a Hipólito. Imagínense, se ponía tan nerviosa que no sabía qué hacer. Recuerdo, no sé yo por qué, pero lo recuerdo, una línea de Marlowe, de Christopher Marlowe, de quien me habló un tipo en Montevideo. Mirá vos, gente culta que me preguntaba, viene un tipo y me pregunta, ¿a usted le parece que en realidad los libros de Shakespeare los escribió Marlowe, como creen algunos? Y qué sé yo, yo para evitar esa conversación, imagínese. Pero la línea de Marlowe era, refiriéndose a unos efebos desnudos, decía, y andaban desnudos, pero yo no sé si había unas hojas o algo ahí, se tapaban con hojas justamente aquellas partes que los hombres sienten deleite en mirar. Los hombres, dijo Marlowe. Los hombres. Los hombres era él, naturalmente, que, como se sabe, tenía esa predilección. Formaba parte Marlowe de un grupo de poetas, no me acuerdo cómo se llamaban, pero ponele poetas de la noche. Eran unos atorrantes, ¿no? Verdaderamente. Y tenían una serie de costumbres, una de las cuales era ciertamente la pederastia. Pero bueno, lo dejamos a Hipólito dando saltos y desnudo. Fedra lo espiaba, ¿no? Imagínate, cuanto más lo espiaba, más se enamoraba. Cuando posteriormente Hipólito asistió a los Juegos Panateneos, es decir, en Atenas, no en Tresén, y se alojó en el palacio de Teseo, que seguía ausente, y Teseo parece que había ido lejos. Ella utilizó otro templo de Afrodita para espiarlo, siempre lo espiaba. Y parece que Fedra no le contaba a nadie su deseo prohibido justamente por esto, ¿no? Pero comía poco, dormía mal, y se fue debilitando tanto que su vieja nodriza averiguó finalmente la verdad y le sugirió que le enviara una carta a Hipólito. Mándale una carta, dice que en broma. Y así lo hizo Fedra. Le confesó su amor y le dijo que podían irse lejos juntos y que nadie iba a sospechar los verdaderos sentimientos que se profesaban. La carta terminaba así. Aquí la tenemos. la carta original. Es la carta original. Dice, ya vivimos bajo el mismo techo y nuestro afecto será considerado inocente, incluso digno de elogio. Terminaba la carta. Firmado tu madrastra. Hipólito quemó la carta, horrorizado, y se dirigió a los aposentos de Fedra gritando reproches. ¡Ah, reproche, reproche! No, otras cosas. Atorranta, ¿qué te pensás? Fedra entonces hizo la gran Putifar. Opa, señor. ¿Qué fue lo que hizo? La mujer de Putifar recuerda que acusó
falsamente a José. Bueno, Fedra desgarró sus ropas, abrió de par en par las puertas de su cama, las camas tenían puertas. Sí, qué bárbaro. Golpea que te van a abrir. Y pidió auxilio. Auxilio, 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 que me violan, que me violan, que me violan. Hipólito huyó, naturalmente, de los aposentos, se quedó en Atenas, al poco tiempo regresó Teseo. Algunos sirvientes y la propia Fedra le hablaron acerca del arrebato de Hipólito. Teseo, enfurecido, se puso, lo maldijo Hipólito. Dice, te maldigo, le dicen. Y dio la orden de que abandonara Atenas inmediatamente para no regresar jamás. Abandona Atenas inmediatamente para no regresar jamás, le dijo. Más tarde recordó que su padre, Posidón, le había concedido 3 deseos y, gastando uno de ellos, rogó que Hipólito muriera ese mismo día. Dijo, padre, consigue que una bestia se cruce en el camino de Hipólito mientras se dirige a Tresén. Hipólito huía de Atenas a toda velocidad y al cruzar la parte más estrecha del istmo, aquella está el istmo de Corinto, ¿no? En el medio de la cosa, es un camino costero, parece ese. Estoy hablando de acuerdo a la descripción que de ese camino se hace cuando se cuentan las aventuras del joven Teseo yendo de Tresén hacia Atenas. Bueno, entonces hay acantilados, siempre con el mar a la vista, y parece que apareció una enorme ola, y de la cresta de la ola surgió un toro blanco, lo que no es extraño, tratándose de Posidón, porque el toro blanco es un animal alcahuete de Posidón. Bramando y escupiendo agua el toro, mitad porque estaba en el mar, ¿no? Los caballos de Hipólito, imagínense, giraron bruscamente hacia el acantilado. Ya se iban a caer. Pero él era un conductor bastante experto y los frenó. Pero el toro empezó a avanzar detrás del carro, lo empujó y lo tiró por el acantilado y Hipólito murió. Cuando se enteró Fedra del destino de Hipólito, se ahorcó. Se ahorcó, dijo, un momento, me voy a ahorcar. Cuentan que el alma de Hipólito descendió al Tártaro y Ártemis, profundamente indignada, suplicó a Asclepios que devolviera la vida al muerto. Imagínate, el tipo era devoto de Ártemis. Y Asclepios, Esculapio, aquel que había sido inventor de la medicina, lo resucitó, y ahí es donde se ganó el enojo de Zeus. Abrió las puertas de su botiquín y con una medicina que tenía lo resucitó a Hipólito. Pero los del infierno, Hades, las Parcas, todo ese tipo, escandalizados por aquel abuso, porque Asclepio ya venía resucitando, todos los amigos que se le morían lo resucitaba, y ya no había seriedad en aquello, ¿no? Y lo convencieron a Zeus de que matara a Asclepios con su rayo, y Zeus así lo hizo. Entonces Ártemis, antes de que Zeus volviera a matar a Hipólito, lo envolvió en una espesa nube, lo disfrazó de anciano y le cambió los rasgos del escracho. Lo llevó para esconderlo a su bosque sagrado de Asiria, y allí lo casó con la ninfa Egeria. Y allí sigue viviendo Hipólito. Dice el mito que para que Hipólito no recuperara el recuerdo de su pasado, Ártemis le cambió el nombre y lo llamó Virbio, el 2 veces hombre. Y no se permite que haya caballos en las inmediaciones. Ahora bien, si le cambió la cara, le cambió el nombre y lo privó de su recuerdo, ¿qué cosa es ser otro si no es eso? Claro, ¿qué conservó? Nada, es otro. Bien. Hay una película con Anthony Perkins que hace de Hipólito, Melina Mercury que hace de Fedra, y de Teseo, en realidad no hace de Teseo ni de Fedra. Ella se llama Fedra, pero él se llama Hipólito, y no sé si Ralph Barone, cómo se llama, pero hace del padre. Esto sucede en la época actual. Ah, pero es el mismo... Pero es el mismo asunto.
la mujer de Rasbalone se enamora del hijo, que es Anthony Perkins, imagínense, y todas las cosas están ahí, y él se mata del siguiente modo. Él, en vez de ir en un carro, va en un Mercedes-Benz descapotable por la orilla del mar, y algo pasa en el mar, no me acuerdo, que posiblemente tenga algo que ver con un toro. Quizás se le cruza un torino en el camino. Y de barranca. Y el tipo, sí, se desbarranca y todo igual. Al final, vos cuando viste ya un rato la película, dices, al final ya la vi, y empezás a decir a la mina que llevaste, vas a ver que ella se ahorca y que él se mata y que el padre... Bueno, fuimos a la discoteca. No, pero no hay música de esto, es una cosa... No hay, pero el discotecario me dice, mire, esto... A él le llamó la atención una cosa que a mí también me llamó la atención, la recurrencia del huésped provocado por una dama que al no ver saciada su lujuria lo acusa. Esto aparece en la historia de Putifar, la historia de Belerofonte, siempre es lo mismo, ¿no? Tenía ganas yo de escribir algo con todos, al mismo tiempo todos los tipos, pero no importa. Y esto le llamó la atención al discotecario, que gritó, esto es una infamia. Qué suerte que reaccionó alguna vez, porque ¿no? es un tipo Y bastante... para mí que era porque tenía justo el tango Infamia y me lo encajó. Así que escucharemos este tango de Discépolo en la versión de Edmundo Rivero, que temo no es la que me gusta a mí. A mí me gusta la versión con guitarras. Y temo porque no la escuché, no sé. Pero me huele a que una orquesta sonará aquí, pero igual lo disfrutaremos. Adelante, don Leonel. Vamos a hablar hoy de la guillotina, que es un tema muy simpático. Naturalmente estamos en la Revolución Francesa, de manera que vamos a abstenernos de todo comentario previo y de todo lugar común. La guillotina era una máquina bastante simple, como sabemos. Se trataba de una cuchilla ancha y pesada que caía unos 2,5 metros a través de 2 canales de madera y caía sobre el cuello de la víctima atada en la base. Le decían le rasoir national, la navaja nacional. Y lo cierto es que mataba tanto partiendo el cuello de la víctima al caer con fuerza como con la afilada hoja. Era el filo y la fuerza. Bueno, el doctor Joseph Guillotin, que fue representante popular en la Asamblea Revolucionaria, es considerado como el inventor de la guillotina, pero la verdad es que no la inventó. En el Renacimiento ya había máquinas para cortarle la cabeza a las personas. Por ejemplo, había una a la que llamaban la doncella, y había sido construida en Escocia en 1564. Esto no quiere decir, en otro orden de cosas, no. Cuando hablamos del Renacimiento, suponemos que no estamos en Escocia en 1564. Pero Guillotin había diseñado su artefacto en tiempos del antiguo régimen, cuando todavía Luis XVI era rey. Sin embargo, hay que decir que por esos tiempos no eran aceptados los instrumentos de decapitación porque causaban la muerte con demasiada rapidez. Y se privaba a la ejecución pública de los rituales requeridos por el castigo. En todas las ciudades y pueblos del antiguo régimen se reunían grandes muchedumbres para asistir a los espectáculos del dolor físico, y estas ejecuciones públicas tenían casi un carácter festivo. La cortesana y escritora Madame de Sévigné describió en una oportunidad una excursión que representó un respiro de sus deberes en la corte para ir a ver cómo se destripaba a 3 criminales y luego se los ahorcaba. Era una diversión de los macanudos ir a ver estas cosas. Al igual que las crucifixiones romanas, estas ejecuciones pretendían dramatizar el poder del Estado para causar dolor.
las máquinas de matar, como la rueda o el potro, retrasaban la muerte en todo lo posible para que el público pudiera ver, ¿no?, todas estas cosas, cómo se desgarraban los músculos de la víctima, escuchar los alaridos, etcétera. Incluso en algunas de ellas se trataba de forzar a la víctima a confesar sus supuestos pecados. Ahora bien, recuérdese el suplicio de Roberto Damián, aquel hombre que había atentado contra el rey Luis XV en 1756, ¿no? Fue encerrado en la Conciergerie y se consultó a varios médicos para ver qué tormentos podían aplicarle sin que se muriera. Y ahí lo llevaron a la plaza de la Greve, había una multitud, y había 15 verdugos tratando de proporcionarle el mayor sufrimiento posible, y había mucha gente viendo esto. Un detalle, Casanova, el célebre aventurero veneciano, había asistido a aquel tormento de Damián junto con un amigo, el conde Tiretta de Treviso, y Casanova cuenta en sus memorias que el conde de Treviso estaba detrás de una espectadora llamada Lambertini y que se le había estado beneficiando todo el rato porque al parecer el espectáculo había puesto a la muchacha en disposición amorosa. Pues bien, el doctor Guillotin rechazó aquellos suplicios prolongados. Señaló que la mayoría de los criminales quedaban trastornados después de 2 vueltas de rueda y que por lo tanto eran incapaces de optar por arrepentirse. Además pensaban que el criminal más abyecto tenía ciertos derechos naturales por lo que respetaba, no sé lo que decía, en fin. Si es lo que dice aquí que decía, parece que él también había sido sometido a un par de vueltas de rueda. Bien. Acá hay una cosa, mire, más allá de las cosas que digan los cronistas, las cosas de ocasión. Lo que cambia, no de golpe, no es Guillotin el que va a cambiarlo, pero lo que ha cambiado en la sociedad con respecto a la pena capital y a los tormentos es la idea de que al culpable hay que administrarle unos sufrimientos. En cualquier caso hay que privarlo de algunos derechos. La idea jurídica consiste más actualmente en la privación de unos derechos que no en la administración de un sufrimiento. Los derechos de los cuales pueden ser privados los condenados son, por ejemplo, la libertad o la misma vida. Pero de ningún modo la administración de dolor. Esa es una idea que ha venido imponiéndose de a poco y que ya tiene vigencia prácticamente en todo el mundo. Jeremías Bentham justamente ha hablado acerca de estos asuntos. En el carácter ritual de las antiguas máquinas de producir dolor, de los antiguos tormentos, el trabajo ritual de los verdugos, tenía más que ver con el miedo que estos espectáculos podrían causar en la población y el cálculo de que ese miedo iba a disuadir a aquellos que estuvieran a punto de cometer un delito. Esto es un error. Esto es no tener muy claro cómo funciona la naturaleza humana. Es muy difícil que la naturaleza humana calcule tan adelante. Imaginemos a un señor que está a punto de estrangular, pongamos por caso, a su suegra. Y el hombre, pues, lleno de ira y de furor a causa del encono que siente por su suegra, se dispone a matarla, pero luego recuerda que hay una ley espantosa que lo va a condenar, vaya a saber a qué tormentos, y no estrangula a la suegra. No es así, no funciona así. Pero bueno, algún día vamos a hablar sobre esto, que tiene que ver incluso, lo hemos dicho aquí y lo saben todos los vigilantes,
con la facilidad con que se confiesa. Y se confiesa porque se trata de eludir no el mal mayor, sino el mal más próximo. El mal que está presente, que es el interrogatorio. Entonces el tipo confiesa para que se termine el interrogatorio y ya no le importa tanto que esa confesión lo conduzca finalmente o a la cárcel o a la pena de muerte. Porque de lo que se trata, especialmente para las mentes simples, las mentes elementales, es de eludir el mal que está presente. Y el futuro es algo abstracto, casi inexistente, que vendrá naturalmente después. Y lo que viene después casi no existe para algunos. Existe solo el presente, ese ápice vertiginoso del tiempo. Como quiera que sea, Guillotin había leído a Beccaria, de aquellos tipos, de los delitos y las penas, ¿se acuerdan de ese libro? Bien. El caso es que el doctor Guillotin presentó su propuesta de una muerte sin rituales a principios de la Revolución, pero la Asamblea no autorizó el uso de la máquina hasta marzo de 1792. Fue utilizada por primera vez con una finalidad política para decapitar a un señor legitimista que se llamaba Colenot d'Augremont, y parece que funcionó perfectamente. Me refiero a la guillotina. En cambio, el pobre Colenot no. Ahora bien, como la guillotina pretendía liberar el castigo del ritual religioso, sus primeros entusiastas pensaron que debía ser utilizada en un espacio neutral, fuera de la ciudad. No sé por qué, pero un grabado de 1792 mostraba el acontecimiento en un lugar arbolado y anónimo. De lo que se trataba era de librar a estos acontecimientos del público. El castigo debía ser invisible. Esta es la idea actual. El castigo es invisible. No ejecutan a un tipo en la silla eléctrica en medio de la plaza de la Concorde. No es así. Bueno, sin embargo, algunos empezaron a decir que el castigo debía ser público, debía exhibirse, y la guillotina, especialmente en épocas del terror, volvió a la ciudad. No solo se ubicó la guillotina en un lugar público, sino que volvieron a hacerse largas procesiones en las que se exponía al condenado. Venía, al tipo lo sacaban de la cárcel en un carro y venía lentamente por la calle, y mientras venía, imagínese, estaba sometido a la exposición, ¿no? A la exposición y al público. Sí, a la burla y la ya sabía, algunos se burlaban, otros estaban a favor, iban cambiando con las cuadras incluso. Por ahí el tipo salía y la gente le tiraba piedras. En una cuadra algunos resultaban estar misteriosamente de acuerdo con el condenado, o efectuaban esa operación que suele leerse del siguiente modo: estamos en contra del orden constituido, el condenado también, luego estamos a favor del condenado. Hasta que llegaba penosamente el tipo ahí al patíbulo, ahí donde estaba instalada la máquina. Allí la actividad del pueblo cesaba de una manera repentina, ¿no? Porque el cuerpo del condenado entraba en un espacio libre del apoyo o del odio de la gente. Estaban todos muy rodeados de soldados, de funcionarios, la gente casi no veía, ¿no? Casi no veía. La plataforma del patíbulo no era en absoluto alta como para poder ver lo que ocurría a 30 metros de distancia, y además en las ejecuciones políticas el patíbulo estaba rodeado por hileras de soldados, así en las ejecuciones importantes podían concentrarse hasta 5.000 guardias. De este modo se rompía el contacto visceral entre los condenados y la muchedumbre. Es decir, se impedía que la muerte fuera un acontecimiento visible. La misma máquina impedía la visibilidad de la muerte, porque la cuchilla descendía tan rápido que en un momento se veía un ser humano atado con correas debajo de la cuchilla, y al momento siguiente ya era un cadáver inerte, no era tan fácil, ¿no? Por ese mismo motivo aparecieron cientos de cronistas que cubrían esa clase de hechos,
y se ponían cerca para describir ese momento en forma minuciosa. Cuando se decapitó a Madame Roland, hay toda una crónica, la cuchilla le cortó la cabeza, 2 enormes chorros salieron disparados, una cosa horrible, ¿no? Estas descripciones horrorosas, pero a la gente le gustaba. Y otra cosa que hay que decir es que el papel del verdugo cambió con la guillotina. Durante los tormentos del antiguo régimen, el verdugo era una especie de maestro de ceremonias, mostraba nuevos trucos a la muchedumbre y accedía a gentiles pedidos, ¿no? Pedidos de aplicar más o menos algún instrumento. Ahora el verdugo solo tenía que ejecutar un acto pequeño. Así que cuando hablo de las ejecuciones del antiguo régimen, me refiero a los tormentos. Un tipo lo ataban, un fierro caliente, la mano en un caldero de no sé qué, bueno, unas cosas que no quiero describir para no incurrir en el mismo defecto que estoy criticando, pero ahí sí la gente le pedía al tipo, dale un poco más, qué sé yo, la víctima que gritaba, toda una cosa, duraba mucho. Y bueno, con la máquina no, el tipo accionaba un dispositivo y chao. El 21 de enero de 1793 fue guillotinado Luis XVI. La procesión hasta la guillotina fue muy distinta del ambiente carnavalesco que precedía a otras ejecuciones, el que hemos glosado recién, ¿no? Las muchedumbres burlándose del condenado o a veces aplaudiéndolo. En este caso había una inmensa guardia militar que rodeaba la carreta y a lo largo de su ruta el rey se enfrentó con una multitud misteriosamente silenciosa. Incluso para subrayar que Luis Capeto ya no era rey de los franceses, los instrumentos utilizados para matarlo en la Plaza de la Revolución fueron los mismos utilizados para otras ejecuciones. Robespierre decía que la repetición mecánica era igualitaria. Esas eran las frases que se gastaba Robespierre. Digamos para terminar que muchos de los organizadores temían hechos mágicos, temían por ejemplo que la cabeza de Luis pudiera hablar, o que el rey no muriera finalmente. Otros temían que pudiera hablar de forma conmovedora antes de morir, del patíbulo. Este era un temor más razonable, ¿no? Imagínense que el rey pelara allí un discurso y que este discurso hiciera efecto entre la concurrencia. El caso es que intentaron neutralizar lo máximo posible las circunstancias de esa muerte. Una inmensa falange de soldados rodeó a la multitud mirando hacia al interior del episodio. 15.000 soldados sirvieron de aislante. Las primeras personas comunes estaban a 300 metros del lugar. Nadie pudo escuchar nada, como tampoco se pudo ver el momento en que el verdugo Sansón levantó la cabeza de Luis XVI. Todo se desarmó rápidamente y sin gestos grandilocuentes para acusar indiferencia ante un acto de enormes implicancias políticas. La guillotina vino a traer ciertamente unos vientos humanitarios, pero decir que una máquina de matar es humanitaria parece un poco paradójico, verdaderamente. Sin embargo, el ansia de la gente por presenciar estos episodios, diría que no murió aún, que no ha muerto aún. Es increíble cómo la gente se amontona para ver estas cosas, allí en la medida en que algunas grietas de las organizaciones penales se lo permiten. En general, todas las ejecuciones, las pocas que vienen quedando en el mundo, se realizan en la más estricta intimidad. Se ha comprendido, y me parece que muy bien, que
la intimidación y el temor de padecer uno en carne propia los tormentos que está presenciando no funcionan, y aun cuando funcionaran verdaderamente son ajenas al respeto por la dignidad humana, ¿no? Así que por suerte el avance jurídico es muy considerable. No tan considerable es el avance de la naturaleza humana respecto a esta ansia de presenciar lo morboso, aquello que viene a saciar nuestros costados más bestiales. El pobre doctor Guillotin inventó una máquina inspirado por autores como Beccaria, que era un tipo que realmente un hombre que pensaba en el respeto por el ser humano. Y sin embargo, el apellido, al oír su apellido tenemos ciertamente una imagen siniestra, pero era inevitable, ¿no? ¿A quién podemos dedicar esta breve recordación de lo que eran los rituales o los episodios jurídicos en el que se ponía en funcionamiento la guillotina? Bueno, al pobre doctor Guillotin, que ni siquiera inventó, que más que nada reactualizó la idea de una máquina que atenuara los sufrimientos. Bueno, una buena manera de atenuar los sufrimientos de la víctima cuando muere es no matarla, pero bueno, esta es otra discusión, no tan sencilla ni tan liviana como parece. La discusión acerca de la pena de muerte es una discusión ardua. El argumento principal en contra de la pena de muerte es el error, la posibilidad del error, ¿no? El error, en ese caso, no se puede remediar, pero es una discusión en la que han participado altas inteligencias y altos cacúmenes jurídicos, de manera que no es tan sencillo, mire, si van a matar a un tipo, no sé. Pues entonces le dedicamos a este amigo, al pobre Guillotin, a Joseph Guillotin, esta charla sobre su espantoso aparato, pero también a Casanova, que alguna vez fue cronista de cosas que sucedían en aquellos actos, al conde Tireta de Treviso, que era amigo de Casanova y que iba a ver las ejecuciones, pero no tanto por el placer morboso de ver cómo alguien moría, sino por el otro placer mucho menos morboso y mucho más mundano de ver cómo una señorita vivía. Y a la señorita llamada Lambertini, que estaba en disposición galante, también, no importa las causas de esa disposición galante, el caso es que estaba en disposición. ¿A quién otro podemos dedicar? Bueno, a todas las víctimas, pobres de la guillotina, que ya después pasó a tener una virtud mucho más morbosa, ¿no? Esta rapidez, que al principio era una bendición para las víctimas, después fue una bendición para los verdugos. De lo que se trataba era de acelerar el trabajo y poder ejecutar mayor número de personas en un día, ¿no? Eso es una porquería también. ¿Con qué vamos a ilustrar esta charla acerca de la guillotina? Pues, ya que hoy hablábamos de trazos filosóficos livianos, pero que expresaban una verdad, digo, de gente que verdaderamente reconocía que el mundo estaba un poco loco, que el mundo no funcionaba bien, pero que hacía una descripción liviana de ese mal funcionamiento. Y aquí tenemos justamente una expresión: al mundo le falta un tornillo, que es, desde el punto de vista de la veracidad, absolutamente correcta. Pero desde el punto de vista de la definición de las causas y efectos de este mal funcionamiento, es al menos incompleta. Es verdad que al mundo le falta un tornillo, pero no sé si es tan correcto decirlo así. El mundo está loco.
debe ser más difícil que esto. Pero ciertamente la existencia de una máquina para matar y el hecho de que un gran cerebro se ponga a pensar cómo hacerla funcionar bien, ya es un síntoma que denota que efectivamente algo debe andar mal en el mundo. Algún tornillo le debe faltar, y Carlos Gardel canta "Al mundo le falta un tornillo", esta obra de nuestro querido Enrique Cadícamo. Adelante entonces, don Carlos, cante usted, dedicado a todos los que hemos dicho recién, especialmente al conde amigo de Casanova, al conde Tireta, y a su amante, la señora de Lambertini. Adelante, don Carlos. Bueno, estamos con mucha gente hoy en el Café Tortoni. Muchas gracias por haber venido. ¿Usted tiene algún saludo o algo? Bueno, sí, la verdad es que sí. Lamento, pero es una persona, una fiel oyente de este programa, que parece que en el Hospital de Clínica General San Martín a la gente le aplican 2 tratamientos. Uno es específico, y la otra cosa es obligarlos a escuchar este programa. Créame, no lo tome a risa. Desde el 6º piso para abajo, por lo menos, digamos ortopedia, ginecología y no sé los que vienen después, la gente parece que tiene esto como vicio, escuchar el programa por las noches, y algunos se mejoran. Consuelo de San Telmo está internada ahí, le hacemos llegar nuestro cálido saludo. Dicho lo cual, nos vamos a hacer auspiciar por Guillermo Stronati. Auspician este programa Café Cabrales, significa buen café. Café Cabrales. Existe un futuro mejor, solo hay que saber elegirlo. San José AFJP, su opción. Medicorp Argentina, en medicina privada todo mejor, nada parecido. Medicorp Argentina, 815-1277. Dolina. ¿Qué dice, Stronati? ¿Cómo anda, maestro? Hemos hablado algunas veces de la marquesa de Castiglione, particularmente cuando hablamos de Napoleón III y de sus amantes. Tenemos que volver sobre Napoleón III, porque yo creo que tenía prometidas unas elecciones con sus resultados y todo. Las elecciones que consagraron a Luis Napoleón, que lo llevaron al poder, bueno, no ya como emperador, después se hizo emperador, pero en fin. Hablamos, digo, de la marquesa de Castiglione. Y hoy vamos a acercar un poco a la cámara sobre este personaje. Y podríamos empezar con un conde, hijo de Napoleón el Grande, de Napoleón I, que era el conde Walewski. No era otro que el hijo de María Waleska, aquella polaquita que le entregaron a Napoleón por razones políticas, y que según es fama, él poseyó aprovechando un desmayo. Aunque otros dicen que María Waleska se desmayó oportunamente. Eran épocas en que las mujeres necesitaban desmayarse para entregarse a un caballero. No está mal, ¿no? Me parece que no está mal, porque eso evita las conversaciones posteriores. Y hago la simultánea. Bien. Estaba el conde Walewski, hijo de Napoleón, en Londres. Y lo ve un señor ya un poco mayor, el conde de Castiglione, que miraba a las minas, pero desesperado, me hace acordar a uno. Era goloso el tipo. Y dice, ¿qué está haciendo? Dice, aquí, relojeando el ambiente. Dice el conde de Castiglione, ¿no? Pues los dos lo eran. Estoy buscando esposa. Ah, dice Walewski. En ese caso, vaya a Florencia y haga que le presenten a la señorita Oldoini. Oldoini. Dice, esta es la mujer más bella del mundo. Es un dato ese. Esos son datos que uno no recibe. Bien está a decir que el conde Walewski no era como ciertos bicheros amigos nuestros. Claro. Que te prometen la mujer más linda del mundo y aparece un escracho que no vale 50 guineas. No es la mujer más linda del mundo según el que lo dice, sino según cierta verdad objetiva. Claro, todos y reconocemos. esta parece que lo es. Y lo bueno del caso es que el conde de Castiglione fue a Florencia. No, que dice, allá en Florencia, sí, dice el tipo y se va a su casa. No. Así que en Florencia está la mujer más hermosa del mundo, voy, dijo Castiglione. Y fue. Y se presentó delante de la mina, se la vio, se enamoró, porque era bellísima la chica Oldoini. Pero la mina no le dio ni 5 bolillas. Redondamente le dijo, no os quiero y no os amaré nunca.
que es decir, ¿eh? Claro. Nada de que lo tengo que pensar y que me toma de sorpresa, no. Tómatela. le dije. Se conoce que le impresioné, pensó el conde, Sí. ¿no? Sí. Y el conde dijo, mire, no me importa. Eso es un caballero. muy Me bien. caso con vos y tendré el orgullo de tener por esposa a la mujer más hermosa del mundo. La chica Oldoini se llamaba Virginia, Virginiquia o Niquia. Había nacido en 1837. Tenía un gran temperamento. No solamente era muy hermosa, sino que le gustaban estos asuntos que no te puedo explicar. En 1951, un historiador, Alain Decaux, encontró el diario íntimo de esta chica, de Niquia. Y en él, parece que en este diario, esto sí lo hemos contado, anotaba sus proezas amorosas. Una B larga en el diario quería decir que la habían besado. Una X significaba entrega total, digamos. Y una BX significaba de todo menos X. Y parece, dice Decaux, que el diario está lleno de B, de X y de BX día tras día. Meta X, meta X, meta B, meta B, meta BX. Era insaciable, vamos a decirlo de una vez. Se casaron. La pareja se instaló en Turín a todo lujo, tanto lujo que el conde se arruinó. Él se gastó toda la guita en esa mina y está bien, ¿en qué te la va a gastar? En alfajores. Le dio todos los gustos. Dale, que tenés la mina más linda del mundo y dale, que el castillo, que querés, de con masita. Que querés sándwich de miga, Los mandan pisar. Alfombra que no hacen ruido, alfombra que no hacen ruido. ¿Querés saber cómo eran los Simonki? Va y le compra los Va y le Simonki. compra los Simonki, ¿para qué vivir? Se arruinó. Y bueno. Y tuvo que conseguir un empleo, el conde de Castellón. Se consiguió un empleo con Víctor Manuel, corrían los tiempos del Risorgimento, que anhelaba la unidad de Italia, ¿no? Y había un tipo, el conde de Cavour, jefe del gabinete del rey, Víctor Manuel, que vio que necesitaban una alianza con Austria para enfrentar a Francia. Y le pareció que una buena manera de conseguir esa alianza con Francia era conquistar al jefe del Estado francés, que era Napoleón III. Y Napoleón III, como los que escuchan este programa saben, también era insaciable. Casi la única virtud que este programa puede rescatar de un personaje tan ridículo como Napoleón III y tan poco amable es esa. Le gustaban mucho las minas. Si es Pero- por conseguir minas, decía, soy capaz de volverlo emperador de Sí, Francia. señor. Para eso lo hizo, ¿para qué otra cosa? Le gustaban mucho las minas y las atendía muy bien. Contentaba muy bien a las señoras. Bien. Y por esto lo quiso bastante el pueblo francés. Pueblo que sabe apreciar esas cosas. Podríamos incluso decir que casi ha sido una constante entre los reyes franceses esa virtud. Virtud que tuvo nuestro buen amigo el rey Enrique IV, De Navarra. que además era un gran rey. Ujú. No Luis XIII, el hijo de Enrique IV, pero sí Luis XIV. Desde luego Luis XV. Y más o menos Luis XVI, pero también la tuvo Napoleón. Sí. Y la había tenido antes Francisco I de Valois. Es decir, que es rica la historia de Francia en jefes de Estado que contentaban señoras. Muy bien, que se anda y hacete amar, le dicen a Nietzsche, ya a estas alturas, condesa de Castiglione. Hacete amar por el emperador e impúlsalo a tomar decisiones que nos favorezcan. El conde estaba de acuerdo, sí, como no, por la patria. Dice. Además, dices igual, Sí. ya lo hace gratuitamente, por lo menos que lo haga por una causa patriótica. Que vaya a anotarle otro Claro, lado. por lo menos. En fin, dijo mientras. Bien. El matrimonio, hay que decir, ya estaba deteriorado, ¿para qué nos vamos a engañar? Con el conde medio arruinado, viejo que era, ella que nunca lo había querido. Digamos que es un matrimonio que nació deteriorado, que jorobar. Una vez cada tanto nomás. Iban de viaje. Una vez larga. Este conde gastó todo lo que quedaba en una especie de fiesta en el Palacio de Turín, al cual asistió
Víctor Manuel con toda su corte, y ahí se quedó en la vía. Muy bien, la marquesa a París, y triunfó en París. Hablando de Víctor Manuel, parece que también el rey Víctor Manuel se acostó con, por decirlo así groseramente, yació con la de Castiglione, según se desprende también del diario encontrado por este buchón de Alain Decaux. Tipo discreto, ¿eh? Sí, y varias veces. La última vez parece que fue en el jardín de la propia casa de la de Castiglione. Y el diario dice textualmente: a las 11 se ha ido, le ha acompañado hasta el jardín, donde 5X. Está bien que fuera el rey, pero... ¿ella o él? Le regalaron la Así gorra. se las gastaba el italiano. Bueno, Napoleón III, como se ha dicho, no le andaba en saga, y a veces han estado juntos estos dos, Napoleón III y Víctor Manuel, en lo mismo. Un día estaban en la ópera, actuación, miras en el escenario, y los dos ahí baboseándose. Los regueros de baba llegaban hasta el coro. Y Víctor Manuel miraba a una mina y Napoleón III le dice: ¿os interesa esa pequeña? Mucho, dice Víctor Manuel. ¿Cuánto podría costar? Preguntémosle a Bacchiocchi, que era el que le conseguía minas a Napoleón III. Ya hablaremos un día de Bacchiocchi. Y viene Bacchiocchi y dice 50 libras. Caro, dice Víctor Manuel. Y Napoleón III dice: anótelo en mi cuenta. Pero es un gesto, ¿eh? Ese es un gesto. Bueno, ¿cómo fue el primer encuentro entre Napoleón III y esta chica? Nikia. Tiene mala suerte, porque llega a una fiesta justo cuando Napoleón III se iba. De todos modos, era una época de muchos escotes, y ella llevaba, digamos, un vestido transparente, y no llevaba corsé. Así que anda tomándole el peso, ¿no? Pero resulta de lo cual Napoleón III se volvió, si no se fue. Y había en aquella fiesta, que eran unos jardines, una especie de isla, un laguito con una isla en el medio, y Napoleón III alejó a Castiglione, que andaba por ahí, y se la llevó a la isla islita donde había una especie de habitación azul, en fin. Y algo tuvieron. Ahora, la que se avivó fue la emperatriz, la mujer de Napoleón III, Eugenia de Montijo, que igual ya estaba acostumbrada a la pobre tela. El emperador ya era de edad madura, pero desde luego muy galante. Se deben haber llevado bien, me parece. Aquel hombre mayor ya, pero con esa obsesión. Y aquella chica de 20 años. Es una reunión cumbre, digamos, Sí, ¿no? yo creo que se deben haber amado mucho. Pero ¿pudo ella intervenir en la política? Es la pregunta. La respuesta que dan los historiadores es que difícilmente. Difícilmente. De hecho, Francia no tomó ninguna resolución favorable a los italianos. Empezó de todos modos la condesita de Castiglione con algunas excentricidades. Decoró su casa de negro, se hizo fotografiar las manos. La fotografía era también una excentricidad en aquel entonces. Baudry la pintó desnuda. Después ella tuvo celos del cuadro y lo destruyó. Le pareció que el cuadro era más hermoso que ella. Destruyó el cuadro. Tardaba mucho en vestirse, dicen. Algo así como de 9 de la mañana a 2 de la tarde. De 9 de la mañana a 2 de la tarde para vestirse. En desvestirse no tanto. Suceden algunas cosas en la política francesa que la alejan a ella del escenario. Hay en 1858 un atentado que también habla bien de Napoleón III. Napoleón III fue el mismo que mandó un ejército de ocupación a México con un emperador, que era Maximiliano de Austria. Iban a la ópera, Napoleón III y Eugenia de Montijo, Boulevard de los Italianos, se conoce. 3 explosiones destruyen la carroza, ¡brum, bum, bum! Oscuridad, gas, confusión, pánico, caballos. Terrible, fue una cosa terrible. Y el emperador sale milagrosamente ileso.
y va a la función de teatro. Asiste con la mujer a la función de teatro. Ojo. He ahí otra cosa que anotamos nosotros aquí en este programa acerca de los destinos especiales de las personas. Aquel que se dispone a reinar o a gobernar tiene que saber que ese es un destino singular en todos los órdenes, que tiene muchos privilegios, pero tiene que saber que impone unas conductas que serían impensables en personas normales. Tienen que saber, como sabían los reyes en siglos anteriores, que por ahí su persona era tomada y como era un símbolo, en cualquier momento lo pasaban a degüello. Y tenían que saber que a veces por ganas que tuvieran de irse a su casa, por miedo que tuvieran, debían, por ser ellos símbolos vivientes, mantener la calma e ir a la función como si nada hubiese pasado. Si me permite brevemente hablar como si yo fuera usted y esto fuese al revés, le diría que a usted mientras dice eso se le ocurre que más le gusta el ejemplo de algún cercano antepasado de ese señor del que estábamos hablando, y es que si se produce un atentado en su camino de la ópera, él hubiese pensado, el antepasado ilustre, que algo había que corregir en el camino del gobierno, y entonces quizás no hubiese ido a esa función, y eso también nos hubiese gustado más como alguna vez le pasó. Eso sí, al propio Napoleón el Grande. Bien, finalmente Francia entra en guerra con Austria, Montebello, Magenta, Solferino, que son nombres de batallas, no de colores. Magenta y Solferino son dos pueblos donde tuvieron lugar dos batallas espantosas. Y si me permiten ustedes la digresión, en esa región, la región de Magenta y de Solferino, se cultiva una sustancia que se llama la fucsina, que es de ese color, que ahora se llama magenta o solferino, pero que no es sino el nombre de los pueblos donde se extrae esa sustancia que tiene ese color. Bueno, viene la paz de Vilafranca, qué sé yo, la Cruz Roja, hubo tantos muertos en esa batalla que ahí se arma la Cruz Roja, Henri Dunant, la bandera suiza, en fin, todo eso. Pero la Castiglione queda fuera de concurso y se retira a Turín con un hijo que tenía, Giorgio. Tuvo ahí un tiempo y después volvió a París, pero ya no fue lo mismo. Ya no fue lo mismo. Tiene amores con Alfred de Musset, nuestro amigo. No le gustaba mucho el baile, de todos modos hay que decir a la Castiglione. Le gustaba ir a los bailes, pero no bailar. Iba a... sí, a lo que van las personas decentes, ¿quién va a ir a bailar? Parece hasta en los gimnasios, escúchame. Y enviudó en 1867 a los 30 años, se había casado a los 17. Todavía le quedaba resto como para ser durante algunos años la reina de París. Pero ya con Luis Napoleón le fue mal. Una noche en 1869 entró por la puerta de los emperadores, esto cayó mal, fue una fiesta donde no había sido invitada, fue igual, la echaron, fue disfrazada en otra ocasión de reina de Etruria, también la echaron, hasta que en el 70 cae el Segundo Imperio, y bueno, ahí se apaga la estrella de la Castiglione. Pasan algunos años, envejece un poco, y entonces se encierra, no salía, solo recibía amigos con contraseña, le hacía decir algo. Retiró todos los espejos de su casa, no había ningún espejo. Tenía siempre en la puerta un coche listo para partir, que no usó nunca. Y un día de 1899 se murió. Hay un cuento de Papini que contiene una idea extraordinaria. Una mujer tan bella como la Castiglione hace un pacto diabólico o angélico. Y, digamos, le sacan un año de su juventud. El día en que cumplía 22 años, por ejemplo, en realidad cumple 23. Ese año de juventud se lo birlan y lo guardan de reserva. Ya entrada en años, a sus 60 años, la dama empieza a usar esos días que le quedaban, esos 365 días que le quedaban. Y una vez cada tanto, una vez por semana, una vez cada 15 días, se presentaba ante sus amigos con la apariencia
de sus 22 años. Iba gastando esos días. Y después permanecía enclaustrada. El cuento transcurre cuando aquella mujer está gastando el último de los días de juventud que le quedaba. Pero no sería un mal negocio guardarse uno un añito de la juventud para usarlo, tal vez con mayor sabiduría, cuando llega la época en que empezamos a descolgar los espejos, a clausurarnos, a recibir solo amigos con contraseña y a tener en la puerta un coche que jamás parte. ¿A quién dedicar esta pequeña recordación de esa mujer que fue tan hermosa y que murió sola? Yo creo, Alejandro, que es menester en principio aclarar también que incluso usted que hace este tipo de declaraciones, mucho repudia los pactos con el demonio, y si ese año se debe a un pacto de ese orden, probablemente uno no quiera siquiera usufructuarlo. Uno sabe que hay alguna mentira, alguna trampa. Sí, alguna trampa hay. No creo que el demonio haga pactos tan convenientes y tan justos. Que valgan la pena, exactamente. Y después pensaba en una especie de historia trágica que tiene que ver con esta cuestión del amor. Uno sabe que cuando se produce un momento, un encuentro de amor, eso es una bendición. Si el encuentro o el momento se repite, ya es del orden del milagro. De modo que creo que la dedicatoria tiene que recaer sobre esas personas que han practicado por distintos motivos, la patria, el mero entretenimiento, la posibilidad del amor, apostando a la bendición y muy eventualmente, solo cuando se produce, al milagro, para que nadie pueda decir me besó y se fue como si eso fuese una desgracia, una crítica, un baldón, sino más bien el ejemplo perfecto de alguien que obra de acuerdo a los designios más altos. Muy bien, entonces para todos aquellos que son capaces de la perseverancia y son capaces de convocar milagros, solo por amor. Me besó y se fue canta Nelly Omar para la Marquesa de Castiglione y todos los enamorados.